Hola, buen día. Bienvenidos. El día de hoy platicaremos un poco sobre la tesis El impacto del clima laboral en la escuela primaria, realizada por un servidor, David Guadalupe Carrillo Canche. Para iniciar con el tema, hablaremos un poco sobre la fundamentación. El interés por conocer sobre la situación y principalmente para saber cómo es la inserción del personal docente durante sus primeros años de servicio en un centro educativo. El clima laboral se desarrolla con base en cómo los docentes perciben las dimensiones más relevantes de la interacción cotidiana, como la comunicación, la satisfacción laboral, la participación y el trabajo en equipo. Esta situación es producto de las necesidades, intereses, inquietudes, actitudes y expectativas de los docentes que, junto con otros factores, influye en distintos tipos de resultados como el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Se sabe que una escuela ordenada, un ambiente de trabajo atractivo, un ambiente de aprendizaje adecuado, un clima institucional, comunitario, entre otros, son algunas de las características utilizadas para describir este tema. Este concepto que hace referencia a la manera en que la escuela es vivida por la comunidad educativa, recibe también el nombre de clima organizacional, clima institucional, clima escolar o clima laboral. El clima escolar se refiere a las percepciones compartidas que los miembros de una institución educacional tienen más cerca de las condiciones de su trabajo y los aspectos formales del mismo, así como las características más sutiles del entorno humano que prevalece en la organización. Esto lo menciona Rojas y Gaspar en 2006. También podemos mencionar algunos estudios relacionados con la temática, como es la tesis realizada por Albañil en 2015. Esta fue realizada en la Universidad de Piura y realizado con el profesorado de la institución. Esta presenta un análisis del clima laboral desde una perspectiva educativa, desarrollada con base a la percepción de los profesores. Hace referencia a que el clima laboral se ha venido abordando desde perspectivas administrativas o de gestión en general. Sin embargo, en los últimos años se ha ampliado hacia el campo educativo. Otro estudio es el realizado por Jiménez en 2009 en el plantel CECITE número 1, con la finalidad de conocer y analizar la influencia de liderazgo durante la integración al ambiente laboral educativo, la importancia que tiene la toma de decisiones de la parte directiva para que no afecte a la institución y sobre todo para que no repercuta en los alumnos. En cuanto al planteamiento del problema, se realizó a través de la siguiente cuestión: ¿cuáles son los factores que presentan mayor incidencia en el clima laboral en las instituciones educativas del nivel de primaria en Mérida, Yucatán, en el ciclo escolar 2021-2022?
Para este tipo de estudio no cuenta con una hipótesis, ya que no todas las investigaciones cuantitativas, como es el caso de esta, lo plantean. El tipo que lo plantea es el tipo de investigaciones que la formulan, son las que, son las que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Así lo menciona Hernández en el 2010. En cuanto a la justificación del estudio, se refiere a las escuelas primarias de la zona 034 de la comunidad de Mérida, ubicadas al norte del estado de Yucatán. Se pudo observar la necesidad de averiguar cómo es el clima laboral entre el personal docente de las escuelas en las cuales labora. Así como conocer cómo es el liderazgo directivo, qué situaciones pueden ocasionar entre la comunidad educativa de dichas escuelas sin un adecuado liderazgo por parte de la autoridad de los planteles, conocer si los docentes pudieran sentir algún tipo de presión o afectación hacia su desempeño docente, averiguar cómo es la forma en que dirigen los directivos los planteles y tratar de identificar si existe o se presentan desacuerdos por la actitud con las que lo dirigen. Cómo se encuentra el ambiente, cómo se están presentando las relaciones interpersonales para el desempeño adecuado de los profesores en las labores cotidianas y cuál podría ser cómo podría repercutir también en el aprendizaje de los alumnos. El objetivo del estudio es describir los factores que presentan una mayor incidencia en el clima laboral en las instituciones educativas del nivel de primaria en Mérida, Yucatán, durante el ciclo escolar 2021-2022. En cuanto a la metodología, la población pues fue el personal docente de las escuelas públicas del nivel de primaria en la zona escolar 034 en el municipio de Mérida, Yucatán. La variable que se tomó en cuenta para este estudio es el clima laboral y los indicadores de variable sobre el clima laboral se consideró 3: relaciones interpersonales, liderazgo directivo y actitud docente. El método de estudio es descriptivo con un diseño transeccional descriptivo. Para esto se utilizó un instrumento que es un cuestionario sobre el clima laboral. El tiempo fue durante el ciclo escolar 2021-2022. Algunas de las definiciones conceptuales está el clima laboral, que se refiere al clima organizacional como el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que se encuentran en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables, objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud, determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. Esto lo menciona Méndez en el 2006. De la definición operacional está el clima laboral, que es el resultado de la aplicación de un instrumento de tipo encuesta que consta de 45 ítems y tiene 3 indicadores: relaciones interpersonales, liderazgo directivo y actitud del docente.
para conocer el clima laboral utilizando estas tres categorías de respuestas en este instrumento: siempre, a veces y nunca. Para el marco teórico se definió clima laboral, relaciones interpersonales, liderazgo directivo y actitud docente. Son los temas que se abordaron. Siempre en la metodología, el tipo de estudio es de alcance que se ajusta a esta investigación. Es de tipo descriptivo, debido a que tiene como propósito fundamental establecer qué factores inciden en la variable del clima laboral en las escuelas primarias de educación básica de la zona 034. Este diseño de estudio fue no experimental, ya que este tipo de investigación se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente realizarlos, analizarlos. La población, pues son los docentes de las escuelas primarias pertenecientes a las zonas 34 de la población de Mérida, Yucatán, escuelas públicas primarias. Entre los elementos de la población, tuvimos el análisis de 10 escuelas, como se puede observar en la diapositiva: la escuela Francisco Javier Mina, la Hermenegildo Galeana, la Salvador Alvarado, la Miguel Hidalgo y Costilla, la Benito Juárez García, la José María Morelos, la Felipa Pot, la Agustín Franco Villanueva, la Cuauhtémoc y la Manuel Cepeda Peraza. Y tenemos el total en la tabla de hombres y mujeres que participaron en la encuesta. El instrumento, que lo podemos observar en el anexo 1 de 45 ítems, mide a la variable del clima laboral con los indicadores de liderazgo, con cuestionamientos para identificar este tipo de indicador y que están en los primeros reactivos del 1 al 15. Los siguientes reactivos del 16 al 30 son para identificar las relaciones interpersonales y del 31 al 45 son preguntas para registrar el indicador actitud docente. Cada reactivo tiene 3 tipos de respuesta: siempre con un valor de 3 puntos, a veces con un valor de 2 puntos y nunca con un valor de 1 punto. Esto lo podemos ver en el anexo 3. La confiabilidad fue hallada a través de un procedimiento de test-retest. Este se dio por medio de un pilotaje del mismo con un grupo de 10 profesores, quienes no forman parte de la población del estudio. Los datos fueron obtenidos a través del procesador estadístico SPS y se obtuvo un resultado de confiabilidad arrojado por este programa de 0.75. Para la obtención de datos se elaboró esta encuesta aplicada a los sujetos en estudio, y para la aplicación fue necesario trasladarse a las zonas 34, donde están las escuelas, y se invitó a los docentes y se les citó en el Centro de Desarrollo Educativo, sede de Mérida, Yucatán. Entre los resultados podemos observar la tabla, cómo se dan los porcentajes relativo al indicador liderazgo directivo.
En la primera pregunta podemos observar que nunca tuvo un 7%, que a veces un 49% y que siempre un 44% sobre el liderazgo educativo, directivo. Y en cuanto a la pregunta, la última pregunta, los criterios y mecanismos para la distribución de funciones son justos y equitativos para todos los docentes. Se obtuvo un 8% del nunca, un 43% de a veces y un 49% de siempre. Es solo por mencionar algunas de las preguntas. En cuanto a relaciones interpersonales, podemos ver que en la pregunta que dice, ante una situación problemática, ¿los docentes se ayudan los unos a los otros? Tuvo una respuesta del 5% de nunca, del 38% a veces y del 57% de siempre, ¿no? En otra pregunta, el directivo establece propuestas para realizar el plan de mejora de la escuela. Nunca tuvo un 2%, a veces un 43% y siempre un 55%. Estos son algunas preguntas y algunos porcentajes relativos al indicador relaciones interpersonales. En cuanto a actitud docente, podemos ver en la pregunta, los docentes evitan realizar preguntas que incomoden a sus compañeros. Tenemos una respuesta de 0% de nunca, 51% a veces y 49% siempre. En otra pregunta, ¿existe buena disposición ante las exigencias que implica la labor docente? Un 0% nunca, un 26% a veces y un 74% de siempre. Esto es con respecto a la actitud de los docentes en este indicador, ¿no? Para entender un poco más los resultados, aquí tenemos una gráfica por indicador y este indicador nos muestra el porcentaje de cada uno de los indicadores. Por ejemplo, el de relaciones interpersonales tiene un 33%, el de liderazgo un 36% y el de actitud docente un 31%. Hablando un poco sobre estos resultados, según Bagger en 2006, los cimientos de un buen clima laboral se relacionan en términos generales con el adecuado desempeño de la organización y más específicamente con los siguientes indicadores: conciliación del trabajo con la vida familiar, prestaciones de tipo social, satisfacción en el puesto de trabajo y calidad directiva, o sea, el liderazgo. En relación a este, que menciona Bagger, señala que goza de tal relevancia que sin duda en el aspecto que más incide es en el clima laboral. En otro resultado, basado en lo que menciona Fernández García en el 2010, que dice que las relaciones interpersonales en el trabajo son valoradas positivamente, pero también pueden convertirse en un factor de estrés según las malas relaciones con los compañeros, con los superiores, con los subordinados o la falta de cohesión del grupo, la presión y el mal clima de trabajo llevan a un incremento de estrés entre los miembros de la organización. Esto se comprueba cuando los docentes consideran que las relaciones interpersonales
que perciben en las escuelas primarias durante los consejos técnicos, se mantiene un clima de respeto entre los participantes que aceptan las ideas o pensamientos de sus compañeros docentes y que estos se mantienen también con nuevos compañeros en la escuela. Eso es lo de algunas de las respuestas. Según Barrera, en 2009, con referencia a la actitud de un directivo o de los docentes, es trabajar por el llamado bien común y evolucionar con su institución para convertirlo en líder en su ramo, en su región y más allá, si están en la frecuencia de una actitud de trabajo colegiado. Lo que coincide con lo reflejado en las respuestas de los maestros sobre que el directivo mantiene un mismo trato para todos los docentes del plan, que es otro de los resultados obtenidos. En conclusión, luego de analizar los resultados obtenidos, se puede mencionar algunas conclusiones con respecto a estos tres indicadores de liderazgo directivo, relaciones interpersonales y la actitud docente. En las escuelas representan una tendencia favorable hacia el clima laboral de las escuelas de educación primaria. Esa es la conclusión, que hay una tendencia favorable al clima laboral. Y a partir de estos resultados se puede decir que se logra identificar diversas experiencias como la que arroja el indicador de liderazgo directivo, en donde uno de los cuestionamientos de mayor incidencia fue que a veces los docentes tienen claro que en la escuela se debe evitar hablar mal de sus compañeros. Es uno de los cuestionamientos que resalta. Del mismo modo, tiene un alto porcentaje el cuestionamiento. Desde su perspectiva, consideran que el director a veces facilita al personal docente el acceso a todos los recursos materiales y tecnológicos para el trabajo. Y por último, este mismo indicador se puede resaltar que a veces dentro de la escuela se percibe un ambiente ordenado y serio. En cuanto al indicador de relaciones interpersonales, sí pueden identificar que desde la perspectiva de los profesores consideran que a veces el entorno escolar se caracteriza por tener una comunicación eficaz entre los docentes. Por otra parte, también pueden darse cuenta que a veces durante las reuniones el director promueve que los cambios requeridos se decidan por consenso. Esto es siempre con el indicador de relaciones interpersonales. Y con respecto al último indicador, que es el relacionado con la actitud docente, se puede distinguir que los docentes a veces se mantiene aceptación hacia nuevos compañeros en la escuela y que los profesores pueden sentir que a veces en las reuniones de trabajo los directivos y docentes resuelven las dudas que se presentan. Esto es otro indicador muy importante con respecto a estos cuestionamientos. Es decir, que con esto se puede concluir que los docentes de la zona 034 del municipio de Mérida, en el estado de Yucatán, manifiestan una tendencia favorable hacia el clima laboral en las escuelas de nivel primario. Algunas recomendaciones después de estos resultados. Se sugiere que los profesores aprovechen las dificultades y retos de cada situación para aprender a través de estas experiencias compartidas o abordadas con el apoyo de sus pares y de quienes están a cargo de estas instituciones educativas. Muy importante esto. Otra es
revisar los resultados obtenidos de esta investigación y reflexionar sobre los propios comportamientos de los distintos actores de toda la comunidad escolar y cómo se encuentra el clima laboral en su centro de trabajo. También proporcionar a los docentes capacitación para incrementar su dominio y manejo en las áreas representadas en los indicadores para apoyar al clima desde cualquier función que se desempeñe y así mantener y mejorar el clima laboral adecuado en el centro de trabajo donde se encuentre. Pues esas son algunas de las recomendaciones y los resultados obtenidos de esta investigación relacionados sobre el impacto del clima laboral en la escuela primaria. Eso es todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.